Hace unos minutos cantábamos una canción que se llama Paz en la tormenta, ¿sí? Creo que todos estaban cantando o escuchando. Y normalmente cuando estamos nosotros en una situación difícil, recordamos esa canción. O recordamos qué deberíamos hacer cuando tenemos dificultades graves que vienen a nuestra vida. Ya tenemos varios meses, creo que muchos meses estudiando Reyes, primero y segundo de Reyes, y pronto vamos a terminar. En 4 semanas deberíamos estar terminando Reyes. ¿Cómo llegamos a la situación actual en el libro de Reyes? Y yo voy a mostrar un dibujo que más o menos nos ilustra por dónde vamos y cómo hemos llegado aquí. Pero tenemos ya varias semanas y seguro que han escuchado algún momento hablando del rey de Israel, rey de Judá. Si leen primera y segunda de Reyes, muchas veces van a leer en el año del rey, era el rey A de Judá y el rey B de Israel. Y quiero explicar un poco esto para ubicarnos exactamente, hacer un recuento un poco de lo que ha sucedido hasta ahora. Los israelitas, por su desobediencia, el reino fue dividido. Solamente tenían 3 o 4 reyes cuando el reino estaba unido. Y este mapa, si miran esta línea, aquí, hubo una dificultad. Uno de los hijos de David, luego vino Salomón al reino. Ahorita vamos a ver la lista de reyes rápidamente. ¿Y qué sucedió? El reino se dividió. 10 tribus o 10 familias fueron a la parte norte y otras 2 estaban en la parte sur. Eso pasó en el 4.º reino luego de Saúl. Y la capital del que se llama el Reino del Norte o Israel está aquí, Samaria. Recuerda que la semana pasada escuchábamos que Samaria fue rodeada y el rey fue llevado preso. Y ahí, en este punto que estamos en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, el reino de Israel del norte dejó de existir. Dejó de existir, las razones las mencionamos la semana pasada, hoy también se vuelven a mencionar. El reino de Israel dejó de existir. Su capital Samaria fue rodeada, recuerda que leímos el capítulo 17 y el versículo que estamos memorizando, recuerda, una de las razones por las que ellos llegaron a ese punto, fueron desobedientes. No hicieron lo que leímos, no cumplieron los, recuerda, decretos, ordenanzas, leyes y mandamientos. No cumplieron nada de eso. Y como consecuencia el rey que se llamaba Osea fue llevado preso, todos los habitantes fueron llevados a otro país y la ciudad, Samaria, vino a vivir, Eduardo lo explicaba la semana pasada, el rey de Asiria trajo a vivir gente de otros países. Es decir, este reino, en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, a partir de ahí desapareció. El reino del sur, que era la tribu de la familia de Judá, de donde venía el rey David, y otra tribu de Benjamín, estaban aquí. La capital está aquí, Jerusalén. ¿La ven? Ahora, si hacemos un recuento, estos son la lista de reyes de lo que se conoce como Israel, el reino del norte. Si se dan cuenta, miren lo que está, estos que están aquí inicialmente son los que se consideran los reyes de cuando el reino estaba unido, no se había dividido todavía, ¿ok? Saúl, Isboset, que era un hijo de Saúl, reinó un tiempito, y David y Salomón. Luego de Salomón el reino se divide, de Israel y el reino de Judá. Y fíjense lo que está dentro de paréntesis. Eso no significa que están enfermos. ¿Sabe qué significa? Que si usted lee la Biblia, dice, hizo lo malo. Fíjense la lista. No estudiamos de todos eso, y fíjense la lista de este lado. Este fue el último que veíamos la semana pasada, que dijo, hizo lo malo, no tanto, pero hizo lo malo. Y el único que dice la Biblia que hizo lo bueno fue Jehú. Estudiamos acerca de él, recuerda, él fue el que acabó con la familia de Acab, acabó con Jezabel, pero fíjense la cantidad de reyes y la gran mayoría, desde que el reino se dividió, uno solo. Bueno, luego, como digo, estamos en el capítulo 18. Este reino de Israel ya no existe. Vamos a ver un poco, este es el otro reino, el rey del sur, el reino del sur, Judá.
Fíjense la diferencia. No vamos a criticar aquí a los israelitas, decir que eran muy malos. Estos también eran malos. Fíjense, algunos, los azules, están, digamos que son los que hicieron lo bueno ante los ojos del Señor. Hoy estamos aquí, estudiando este rey, se llama Ezequías. Si se dan cuenta, los que siguen, casi todos también fueron malos. Hay unos que no dicen nada. ¿Saben qué pasó con esos? Eso vamos a predicar las próximas 3 semanas, entonces no voy a decirles. Para que queden con la inquietud o lo lean ahí en su Biblia, porque de eso vamos a estudiar luego. La semana que viene, las próximas 4 predicaciones serán acerca de esos 3 reyes. Entonces, por eso no dice nada allí, para que queden con la... Pueden leerlo. Pero algo que resalta en el libro de Reyes es que Dios siempre ha cumplido sus promesas. Lo hemos dicho, ¿verdad? Tanto para bendecir como para castigar. Vamos a leer capítulo 18. Algunos vamos a ir leyendo poco a poco. Es bastante larga la lectura y no la vamos a leer todo. Pero podemos decir que Dios es lo que vamos a tratar de aprender hoy. Dios es fiel en responder al clamor de su pueblo. Dios es fiel en responder al clamor de su pueblo. Vamos a ver qué pasó con este rey. Dice capítulo 18, vamos a ir leyendo poco a poco. Vamos a leer los primeros 8 versículos. En el tercer año del rey Oseas, que reinaba en el otro reino, hijo de Elá, rey de Israel, Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, ascendió al trono. Tenía 25 años cuando ascendió al trono y reinó en Jerusalén 29 años. Su madre era Abí, hija de Zacarías. Ezequías hizo lo que agrada al Señor, pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David. Quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Aserá. Además, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incienso y la llamaban Nehustán. Ezequías puso su confianza en el Señor, Dios de Israel. No hubo otro como él entre todos los reyes de Judá, ni antes ni después. Se mantuvo fiel al Señor y no se apartó de él, sino que cumplió los mandamientos que el Señor le había dado a Moisés. El Señor estaba con Ezequías y por tanto éste tuvo éxito en todas sus empresas. Se rebeló contra el rey de Asiria y no se sometió a él, y derrotó a los filisteos tanto en las torres de vigilancia como en las ciudades fortificadas, hasta llegar a Gaza y sus alrededores. ¿Qué resalta de la vida de este rey? Lo que dice el rey. Vamos a ver algunas de las cualidades que se menciona allí. Dice que andaba rectamente, depende de la versión donde lo lee. Dice que hizo lo bueno o andaba rectamente ante los ojos del Señor. Hizo lo que agrada al Señor. Vamos a ver lo otro que dice de él, es que honró solo a Dios. Si vemos algunos casos de los reyes anteriores, decían que habían quitado algunos altares, donde los israelitas y el pueblo iba a adorar a otros dioses, pero fue diferente. No quitó algunos, quitó todo. Como rey tuvo la autoridad y tuvo la valentía de ir a los lugares donde ellos adoraban otros dioses, y podemos decir que erradicó totalmente los lugares donde se adoraba a otro Dios. Parece que él entendió claramente la orden que el Señor le había dado. Sé fiel en cumplir los decretos, mandamientos, se me olvidó, Lota. Leyes y mandamientos y ordenanzas. Estoy más confundido. Vamos a decir a Lota que viene y lo dice. Pero él entendió lo que significaba eso y quitó todo, a diferencia de otros reyes. Y fíjense, es interesante allí uno de los versículos. Dice, versículo 4, dice que él quitó la serpiente. Esa serpiente que hace referencia allí fue esa famosa serpiente que hubo un momento que el pueblo de Israel estaba luchando contra un ejército. Y Moisés hizo una serpiente y cuando ellos miraban a la serpiente eran sanados. ¿Qué hicieron ellos? Empezaron a adorar esa serpiente y por generaciones. Estamos hablando había pasado más de 350 años desde que Moisés hizo eso.
Y ellos todavía estaban con ese, adorando, intentando rendir culto a eso y a la vez estar como bien con Dios. Pues este rey resalta que fue radical, no toleró ni negoció con lo que no le agrada a Dios. Algo que también dice, puso su confianza en Dios. Puso su confianza en Dios. Por eso yo preguntaba hace un momento, cuando estamos en dificultades, ¿dónde vamos? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Y vamos a estar reflexionando en esa pregunta durante toda esta enseñanza. ¿Dónde este rey dice que puso su confianza solo en Dios? Y dice que nadie, quizás es lo que a mí más me ha llamado de ejemplo, no hubo un rey como él antes ni después. ¿Se da cuenta de lo que dice de él? Dice, no hubo como él en Judá un rey antes, y eso incluye, ¿saben a quién? Al rey David. Porque él era descendiente de David. Era como, no sé, nieto número 44, de la línea de, no sé, habían pasado ya como 20 algo de reyes. Y dice ahí, mire lo que dice, ninguno como él, ni antes ni después. Fue un ejemplo de vida para la generación que lo vio y aún para las generaciones futuras. Aunque más adelante veremos que esos ejemplos buenos no llevaron a este pueblo a hacerlo bien, a hacerlo bueno delante de los ojos del Señor, pero vivió de ejemplo. ¿Qué otra cosa resalta ahí? Dice que se mantuvo fiel a Dios. Estas cosas creo que la tienen allí en sus hojas que están escritas, tienen algunas palabras allí. Fidelidad a Dios, se mantuvo fiel a Dios todo el tiempo que él reinó. Dice también que fue obediente. ¿Cómo pudiéramos definir la obediencia de ese rey? Obediencia completa. Es decir, no fue que obedeció una parte. Recuerda que la semana anterior hablamos del rey Oseas y decía que hizo lo bueno, hizo lo malo, pero no tanto. Y en uno de los estudios de compañerismo alguien decía, pero eso es como decir una mentira piadosa, que es bueno o es malo, pero no tanto. Pero este rey se mantuvo fiel a Dios. Y si quiere, vamos a leer uno de los versículos donde se menciona las bendiciones que él tuvo. Dice el versículo 7, el Señor estaba con Ezequías. Vamos a detener un momento ahí. Es una frase muy breve, muy corta, pero con un significado profundo. ¿Qué significa que el Señor estaba con Ezequías? ¿Hemos meditado en eso? O podemos hacerlo más personal. Quita el nombre de Ezequías y pon tu nombre allí. El Señor está con... El Señor está con nosotros. Pero fíjense lo que precede a eso. El Señor está con la gente que le honra, que le obedece. El que se mantiene fiel. Fiel completamente, que es obediente completamente, que es fiel 100%. Dice, y si quizás de las cosas que más resaltan ahí, es que dice que el Señor le dio éxito en todo lo que emprendía. Y menciona allí al rey, que ya pronto vamos a hablar del rey de Asiria. Ese fue el mismo rey que atacó el otro reino y lo destruyó. Y no solamente ellos, destruyó mucho del imperio asirio, destruyó mucho de lo que rodeaba Judá. Y dice que este hombre, Ezequías, por la gracia que encontró en Dios, por ser fiel, se enfrentó a él. Y no solamente él, se enfrentó a lo que llamaban los enemigos más famosos del pueblo de Israel, los filisteos. Dice que llegó hasta la ciudad, no llegó a una ciudad pequeña, llegó a conquistar la ciudad de Gaza, que era la capital de los filisteos, donde estaba el famoso, en un tiempo estuvo el famoso Sansón, Goliat, que David luchó contra él. Llegó hasta Dios le dio éxito en todo
lo que emprendió. ¿No piensan que es digno de imitar la obediencia de este personaje? ¿Sí? La obediencia a Dios siempre trae bendición. Y este es un buen ejemplo, rodeado de pecados, rodeado de dificultades a su alrededor y sabiendo, habían transcurrido aproximadamente como 9 o 10 años desde que el otro reino de Israel, el reino en la capital de Samaria, había sido destruido. Lo que leímos la semana anterior, que el rey fue llevado preso, la gente fue llevada cautiva, había pasado como 10 años y él sabía lo que había sucedido con sus amigos, sus hermanos, eran de la misma familia, habían dividido por razones, problemas entre ellos, pero eran el mismo pueblo y él sabía lo que había pasado con el resto de sus hermanos, estaban deportados, pasándola muy mal, se mantuvo fiel a Dios. Ahora, si vemos los versículos que siguen, vamos a leerlos rápidamente, no vamos a tomar tanto tiempo porque la semana pasada hablamos de eso. Es un recordatorio o es el contraste de lo que vemos en cuanto a la obediencia. Dice, vamos a leer los versículos 9 al 12 de capítulo 18. Dice, en el año cuarto del reinado de Ezequías, es decir, en el año séptimo del reinado de Oseas, el rey Elá, rey de Israel, Salmanasar, rey de Asiria, marchó contra Samaria y la sitió. Eso leímos la semana pasada. Está repitiendo algo que estudiamos la semana pasada. Eso lo vamos a mencionar para entender lo que va a pasar luego. Leo versículo 10. Al cabo de 3 años logró conquistarla. Es decir, ese ejército rodeó Samaria 3 años. Y luego la conquistó. Era el año sexto del reinado de Ezequías. Es decir, en el año noveno del reinado de Oseas, rey de Israel. El rey de Asiria deportó a los israelitas a Asiria y los estableció en Halac, en Gozán, que está junto al río Jabor, y en las ciudades de los medos. Esto sucedió porque no obedecieron al Señor su Dios, sino que violaron su pacto. No cumplieron ni pusieron en práctica lo que Moisés, siervo del Señor, les había dicho. La desobediencia trae consecuencias. Vemos la diferencia tan grande entre lo que estaba pasando con este hombre, rey Ezequías, y lo que pasó unos años antes con el otro reino. La desobediencia trajo consecuencias. Este es el ejemplo que nosotros no queremos. Esta es la circunstancia que nosotros no queremos. Y fíjense lo que podemos resaltar de allí. Las consecuencias son terribles. Perdieron el país. La obediencia fue incompleta. Y sucedió así porque los israelitas no le hicieron caso al Señor. No obedecieron. La desobediencia les llevó a perder su nación. Ahora, quiero que reflexionemos en algo. Y estoy pasando rápido porque estudiamos eso la semana pasada. Creo que ya avanzamos mucho. Vamos un poco para atrás. Hasta ahí. Nos puede pasar a nosotros también. ¿O es que somos nosotros diferentes a ellos? Es probable que en algunas circunstancias o en algunos aspectos de nuestra vida nosotros podamos ser parecidos a ellos. Desobedientes, ponemos a Dios de lado y podemos estar quizás viviendo consecuencias muy tristes que no queremos, pero consecuencias que llegan a nuestra vida producto de la desobediencia. Y es una realidad. Así como Dios bendice la obediencia por su amor, por su fidelidad, por cumplir sus promesas, Dios también castiga la desobediencia. Y la castiga sin olvidar ninguna de sus consecuencias. Es bueno ver este contraste, porque vemos la bendición que estaba experimentando el rey de Ezequías y toda la ciudad donde reinaba Jerusalén, y el desastre que significó la desobediencia para el resto de sus compatriotas. Nosotros nos puede pasar también, debemos estar alertas. No somos inmunes al pecado. Ahora, parece que hasta aquí todo va bien, ¿sí? Tiene ese rey, está libre, está obedeciendo al Señor.
¿Qué sucede luego? Y llega el tiempo de la crisis y vemos que las situaciones que llegan a amenazar nuestra fe pueden ser muy fuertes. Este hombre, Ezequías, fíjense lo que enfrenta. Vamos a leer algunos de los versículos allí. No vamos a leer exactamente todos los versículos porque es bastante lejos y largo, pero vamos a mirar algunos. Dice el versículo 13, ahí estamos en el capítulo 18 de Segunda de Reyes, si lo ha perdido. En el año 14 del reinado de Ezequías, Senaquerib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. O sea, el mismo personaje que había acabado con el otro reino va entonces contra Judá. Y recuerda que la capital era Jerusalén. Dice allí que atacó las ciudades fortificadas. Esas ciudades se supone que eran las ciudades fuertes, eran las ciudades militares, donde ellos tenían sus mejores soldados y eran las ciudades que mejor tenían como un muro de protección alrededor. Por eso se llama ciudades fortificadas. Se supone que eran la fortaleza, las ciudades más difíciles de ellos tomar. Y se dan cuenta lo que hizo ese rey de Asiria fue contra las ciudades y no solamente fue contra ellas, sino que las conquistó. O sea, acabó con la mejor defensa que ellos tenían. Es la primera dificultad que se le presenta a Ezequías que vemos aquí en la palabra de Dios. Lo mejor que tenía, de un día al otro llega algo y se lo arrebató. Llegó este rey con su ejército, un ejército suficientemente grande y acabó con todos. Y luego dice, versículo 14, entonces Ezequías le envió este mensaje al rey de Asiria, que se encontraba en Laquis. Y Laquis, algunas Biblias creo que tienen esta explicación, era la ciudad más custodiada y mejor armada que tenía el reino, que tenía Judá, aún mejor y mejor custodiada que Jerusalén. Y ese rey la tomó. O sea, era lo mejor que tenía, digamos que la más protegida. Y ese rey la tomó. Leemos los versículos 14 hasta el 16 y dice, entonces Ezequías le envió un mensaje al rey de Asiria que se encontraba en Laquis. He actuado mal. Si te retiras, te pagaré cualquier tributo que me impongas. El rey de Asiria le impuso a Ezequías, rey de Judá, un tributo de, presta atención a esta cifra que dice aquí, 9.900 kilos de plata y 990 kilos de oro. Casi una tonelada de oro. Sigue diciendo, versículo 15. Así que Ezequías le entregó a Senaquerib toda la plata que había en el templo del Señor y en los tesoros del palacio real. Fue entonces cuando Ezequías, rey de Judá, les quitó a las puertas y los quiciales del templo del Señor el oro que él mismo, con la que él mismo los había cubierto, y se los entregó al rey de Asiria. ¿Qué vemos aquí? El rey está perdiendo cosas materiales. ¿Y qué cosas materiales? ¿Se imagina usted lo que es casi una tonelada de oro? Bueno, no. Lo más que tenemos es, no sé, 0,01 gramos, que lo tenemos en un anillo, quizás. Una tonelada de oro. Está entregando, y lo entrega en un gesto de no quiere agresión, no quiere problemas, pero primero pierde sus ciudades, las mejores ciudades que tenía, y luego tiene que entregar su propio tesoro. Otra amenaza, y una amenaza fuerte. Vamos a seguir leyendo. Dice entonces versículos 17 y 18. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su virrey y al funcionario principal y a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Marcharon hacia Jerusalén y al llegar se detuvieron junto al acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavadero. Entonces llamaron al rey y salió a recibirlo Eliaquín, hijo de
Hilquías, que era el administrador del palacio, junto al cronista Sebna y el secretario Joa, hijo de Asaf. ¿Qué sucede aquí? Ahora amenazó las ciudades, le quita cosas de valor y ahora ¿contra quién va? Va contra su propia vida. Le mandó, digamos, a su ministro de defensa, ve a hablar con él, queremos que se entregue, no queremos ir en contra de ellos y va a un ataque contra él mismo, contra el mismo rey. Le llega un ataque. Miramos los versículos que siguen, del 19. El comandante en jefe les dijo, díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. Fíjense que ellos se dirigen a Ezequías como una persona normal, aunque era rey. Y fíjense cómo menciona que hablan ellos de su rey. El gran rey, el rey de Asiria. Diciendo, o sea, tú Ezequías no eres nada. El que realmente es rey es el nuestro. Entonces, leemos versículo 20. Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? ¿No le he hecho a usted alguna vez a alguien la pregunta, ¿y tú crees en Dios? Sí, tú lo ves. ¿Qué ha hecho Dios por ti? Mira cómo te tiene. O mira qué ha dejado de hacer. En vez de ayudar a tal situación, no lo hizo. Dios no existe. ¿No ha escuchado usted eso? ¿No ha llegado a pensar eso? ¿Dónde está Dios que me está... Parece que toda la lluvia me está cayendo a mí y no tengo un paraguas. ¿No ha llegado usted a pensar eso? Está siendo atacada directamente la fe. Y es lo que está diciendo este rey. Estaba diciéndole, lo que tú crees no es. Y miren lo que dice. Quizás piensa, bueno, vas a ir a buscar ayuda en otro. Vamos a leer el versículo 19. El versículo 20. Tú crees que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Dice el versículo 21. Ahora bien, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque él es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Y si ustedes me dicen, nosotros confiamos en el Señor, nuestro Dios, ¿no se trata acaso de Ezequías, el Dios cuyos altares y santuarios paganos tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente en el altar en Jerusalén? Ahora, bien, Ezequías, haz este pacto con mi señor, rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. ¿Cómo podrás rechazar el ataque de uno solo de los funcionarios más insignificantes de mi señor, si confías en obtener de Egipto carros de combate y caballos? ¿Acaso he venido a atacar y a destruir este lugar sin el apoyo del Señor? Si él mismo, que fue el que me ordenó, marcha contra este país y destrúyelo. Vaya, este tipo parece que se las sabía todas, ¿eh? Le está diciendo, ¿tienes amigos? Yo voy contra tus amigos, que posiblemente, no lo dice aquí abiertamente, pero muy posiblemente el rey de Judá, Ezequías, había hecho contacto con los egipcios para pedir apoyo, porque sabía que estaba en dificultades. Y este rey le dice, si vas a pedir ayuda, si tienes amigos como los egipcios, yo los voy a aplastar. Y si vas a buscar a tu Dios, ¿qué Dios tienes si ya tú mismo quitaste los altares donde lo adorabas? O sea, no eres nada, no tienes amigos, no confías en nadie, tienes que ceder. ¿Qué situación, verdad? ¿Qué hubiese hecho usted en ese caso? Malas noticias. Le está diciendo, está rodeado, un gran ejército. Ya pronto vamos a ver el número del ejército. Y llega uno que le dice, destruí a tu reino hermano. Puedo acabar con tus amigos los egipcios si es que realmente te van a apoyar. Y llega y le dice, tu Dios fue el que me envió a hacerte esto. Porque tú quitaste los altares que tenía, donde supuestamente lo adorabas, tienes que rendirte. ¿Piensa que esa es una tormenta?
Y para completar, todo el país ya estaba, recuerda que las ciudades más fuertes ya habían sido tomadas por ellos. Quedaba solamente la capital, Jerusalén, donde él estaba reinando. Entonces, quizás en ese momento, yo no sé si ya esta canción existía, pero probablemente Ezequías se metió en su cuarto, llamó a unos músicos y empezó a cantar Paz en la tormenta. ¿No piensa qué haría usted en una situación así? Parece que les tocaba. Ahora, vamos a capítulo 19. Dice, bueno, lo que sucede, vamos a adelantar un poco la historia para no leer todo capítulo 18. Estos mensajeros que el rey envió a recibir, Ezequías envió a recibir, van y le dicen, mira, Ezequías, esto fue lo que nos dijo este hombre, lo que acabamos de ver. Capítulo 19. Vamos a leer los versículos 1 al 7. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Además envió a Eliaquín, administrador del palacio, al cronista Sebna y a los sacerdotes más ancianos, todos vestidos de luto, para hablar con el profeta Isaías, hijo de Amós. Y le dijeron, así dice Ezequías, hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Tal vez el Señor tu Dios oiga todas las palabras del comandante en jefe, a quien su señor, el rey de Asiria, envió para insultar al Dios viviente. Que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, éste les dijo, díganle a su señor que así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor, se regrese a su propio país. Allí haré que lo maten a filo de espada. Nuestra ayuda oportuna solamente viene de Dios. Fíjense que este hombre, este rey, cuando recibe la noticia, se entristece, no solamente se viste de luto, se entristece y envía a buscar ayuda. ¿En dónde? No buscaron a Eliseo porque no estaba vivo, a Elías tampoco, fue al profeta. Ese Isaías que mencionas aquí es el Isaías que tenemos muchos capítulos de él escritos en nuestra Biblia, del libro de Isaías. Es ese Isaías, no es otro. Y Isaías le dice, no te preocupes, el Señor dice que va a haber liberación. Dios tiene una respuesta. Reconoció que solamente en Dios había solución a lo que estaban viviendo. Ahora, no sé exactamente qué habrá pensado él, pero posiblemente le pudo haber venido la idea, y si voy realmente con los egipcios a buscar ayuda, son un buen ejército, aunque no son nuestros familiares, pero podemos buscar apoyo en él. Pero él solamente buscó respuesta en Dios. ¿Por qué Ezequías busca apoyo solo en Dios? Recuerda que las cualidades que veíamos de él inicialmente, confió en Dios, obedeció a Dios en todo momento, fue fiel a Dios en todo, como ningún rey antes ni después. Es decir, la comunión, el tipo de relación que él tenía con Dios, le llevó en el momento más difícil que quizás estaba enfrentando a buscar ayuda, en el que realmente la tenía. Aunque estaba siendo acosado, atacado y podía ser destruido, sabía lo que le habían hecho al otro rey, o sea, lo habían puesto preso. Sabía el hambre que había pasado en la ciudad de Samaria por el sitio que la habían rodeado, no tenía posibilidad de tener ni comida. Y él acudió a Dios. Entonces sí es posible que haya ido a cantar esa canción Paz en la tormenta. Porque la tuvo. No se preocupó, no lloró, no dijo, bueno, vamos a sacar más oro y a enviarle. Dijo, voy a acudir a Dios. Ahora, ante estas circunstancias, ¿saben qué pasó? ¿Quieren saberlo? Vamos a ver cómo es el desenlace. Versículo 8 del capítulo 19, ahí estamos.
Dice el versículo 8. Vamos a leer del 8 hasta el 13. Cuando el comandante en jefe se enteró de que el rey de Asiria había salido de Laquis, se retiró y encontró al rey luchando contra Libná. Era otro país. Se fue a pelear en otro lugar ese rey. Versículo 9. Cuando Senaquerib recibió el informe que traía el rey de Cus, que había salido para luchar contra él, así que una vez más envió mensajeros a Ezequías para que le dijeran: tú, Ezequías, rey de Judá, no dejes que tu Dios, en quien confías, te engañe cuando dice: no caerá Jerusalén en manos del rey de Asiria. Sin duda te habrás enterado de lo que han hecho los reyes de Asiria en todos los países, destruyéndolos por completo. Libraron sus dioses a las naciones que mis antepasados han destruido. Y hace una lista de todas las naciones. Fíjense la lista tan grande que hace: Gozán, Harán, Rafet, Edén. ¿Dónde está el rey de Hamat, el rey de Arfat, el rey de la ciudad de Sefarbayín, o el de Ena o Ibá? ¿Qué vemos aquí? El rey escucha: mira, ellos no quieren rendirse. Y le dice: pero él cree que su Dios lo va a librar cuando no ha podido librar ninguna nación a la cual nos hemos enfrentado. Vayan y díganle que vamos por él. Si usted hubiese sido Ezequías, ¿qué hace? Quizás está en una situación difícil y vas a Dios y el Señor te dice, de alguna manera te hace entender, eso va a tener solución. No te preocupes. Fue lo que sucede. La primera ocasión ellos van, consultan a Dios mediante el profeta Isaías. Isaías le dice: el Señor dice que ellos no van a hacerle nada a Jerusalén, que el rey va a morir. Y cuando ellos van, le dicen el rey: qué bueno, problema solucionado, sigamos nuestra fiesta, ¿sí? Sigamos nuestra vida normal. Pero resulta que cuando el enemigo se entera de que hay una respuesta de parte de Dios, que ellos no quieren rendirse, le dice: recuérdales que toda nación a la que nos hemos enfrentado, los hemos aplastado. Y podemos hacerlo con ellos. ¿Alguna vez ha tenido usted una situación que tiene una deuda, no sé, una carta de desalojo del piso donde vive, o está luchando con un rencor, o te dice: mira, no te vamos a renovar más el contrato? O hay la posibilidad de que el matrimonio se separa por el pecado. O el profesor te dice: no, mira, tú vas a tener que quedarte aquí el otro año estudiando lo mismo, porque te ha ido horrible. Hemos estado en una situación tan desesperante y vamos a Dios y sabemos que Dios nos va a dar las respuestas, pero la situación no se soluciona. ¿Les ha pasado en algún momento? ¿De dónde viene nuestra ayuda? Hay un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará mi pie resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. ¿Será que Dios se quedó dormido en esta ocasión y permitió que sucediera? Mira lo que dice versículo 14. Ezequías está en esa circunstancia, no sabe qué hacer. Ya había consultado a Dios y Dios le dijo que iba a salir bien. Pero se da cuenta que el rey de Asiria viene contra ellos y con un gran ejército. Cuando el rey, estoy leyendo capítulo 19, versículo 14. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros, además se lo mandó por escrito. No se lo mandó decir, se lo mandó por escrito: mira, sabes que te va a ir mal como le ha ido toda esta cantidad de gente que te rodea. Cuando Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó, luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y en su presencia oró así: Señor, Dios de Israel, entronizado entre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra.
Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira. Escucha las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Es verdad, Señor, que los reyes asirios han asolado todas las naciones y sus tierras. Han arrojado al fuego sus dioses y los han destruido porque no eran dioses sino de madera y piedra, obra de manos humanas. Ahora pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. ¿Cómo respondemos nosotros ante una situación así? ¿Qué hizo este hombre? Fue a Dios, abrió su corazón y le dijo, es cierto, es un rey poderoso el que estamos enfrentando. No es cualquier persona, pero tú, solamente tú, eres Dios. Y vuelvo a repetir ese Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene tu socorro? ¿De dónde viene nuestro socorro? Viene de Jehová. ¿Saben qué pasó con ese rey? La historia sigue ahí leyéndola, pero no lo vamos a leer, porque es bastante larga. Cuenta las masacres. Dios decidió acabar con el ejército asirio. Y lo hizo como solamente Dios puede hacer. Dice que el ángel del Señor fue al campamento asirio y en una noche acabó con 185,000 soldados. Terminó con el ejército. Y el ejército de Judá no tuvo que intervenir, no tuvo que hacer nada. Luego el rey de Asiria fue a su casa y alguien conspiró contra él y lo acabó. Nunca más ha habido un reino en Asiria. Dios lo exterminó, porque así lo había dicho. Y no permitió que nada sucediera a la ciudad de Jerusalén por el momento. Porque más adelante sí pasan consecuencias producto de su pecado. Vamos a leer juntos este versículo. ¿Sí? Ahora, pues, Señor y Dios nuestro, por favor, sálvanos de su mano, para que todos los reinos de la tierra sepan que solo tú, Señor, eres Dios. Señor, esta mañana agradecemos tu palabra, agradecemos por tu bondad, tu misericordia derramada sobre nosotros. Agradecemos porque no duermes, no descansas y nos cuidas permanentemente. Solo tú conoces lo que hay en nuestro corazón, así como este rey abrió su corazón a ti y te expresó con claridad la lucha que tenía, el pesar que tenía de saber el mal que le acechaba. Aún quizás dudaba de la posibilidad de ver solución, pero él fue a ti, Señor. Y en este momento nosotros también queremos decirte que vamos a ti porque eres nuestro socorro. Hiciste los cielos y la tierra. No vas a dejar que nuestro pie resbale. No te vas a quedar dormido, Señor, porque nos guarda. Eres nuestro guardador. Eres nuestra sombra a nuestra mano derecha. Sabemos que nos guardarás de todo mal. Ayúdanos en cada circunstancia difícil. Tú conoces la vida de cada uno de los que acá estamos. Conoces las luchas difíciles que enfrentamos en muchas áreas de nuestra vida. Y en este momento acudimos a ti con humildad, no para exigir una respuesta, sino para pedir y clamar por tu misericordia. Vamos a ti porque solamente tú eres Dios. Y quizás nos sentimos rodeados, nos sentimos alcanzados por tantas dificultades, por tantas situaciones que a nuestra manera de ver no tienen solución, no tienen respuesta. Señor, pero vamos a ti, porque eres nuestro socorro, eres nuestra ayuda oportuna y en ti está puesta nuestra confianza. Gracias por este tiempo de estudiar tu palabra hoy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios nos bendiga.